Eh, Aquí siempre queriendo aprender. La situación sigue crítica. Se está esperando de que las clases van a seguir siendo virtuales. Por lo tanto, vamos a tener que seguir utilizando esta metodología. Es lastimoso porque a veces se pierde mucho queriendo explicar cosas que son necesarias. A mí nunca me ha gustado de que prácticamente solo el alumno investigue, ¿verdad? Porque a veces hay cosas de que se nos escapan de nuestras manos, pero lastimosamente esta situación pues se está poniendo delicada de nuevo y quizás no vamos a poder retornar. Yo estaba pensando pues que si esto llegara a disminuir, pues dar ¿cómo es que se llama? Por lo menos un mes con Pacheco de todas las dudas que surgieran en la universidad, pero ya eso va a ser decisión de que el licenciado Eduardo y la doctora Osman lo acepten, porque a fin de que no vayan tan deficientes, no es lo mismo estar en una clase virtual a tener una clase presencial. Pero como les digo, eso era un proyecto que tenía, que se lo quería comentar a Pacheco para ver si me ayudaba y, y poderles ayudar a ustedes, pues porque prácticamente ya van a comenzar a ir a los hospitales si es que lo permite el ministerio. Todos dependemos del ministerio y de las instituciones de la universidad, para que no fuéramos tan con deficiencias. Así es que por estas pocas palabras de bienvenida, pues vamos a comenzar con el nuevo tema, comenzando el año, que es un tema que todo el mundo se quiere operar. Ya se dejaron en la historia las grandes heridas, ahora ya son unas incisiones que ya van a decir cómo se llaman las compañeras. Ya las mujeres ya les gusta andar con el bikini. Antes eran unas grandes cicatrices unos grandes zipper que se veían. Ahora por estética ya todo el mundo prefiere operarse por este tipo de, de intervención. Claro, por supuesto tiene sus indicaciones. Además, como todo, tiene sus complicaciones, que es el objetivo. Y lo principal, pues, es que conozcamos cuáles son las complicaciones. Como siempre lo he dicho, a mí lo que me interesa son son las complicaciones en las que nos podemos ver expuestos, porque dependiendo de eso es que nos van a llevar a empujar la pila, ya sea a Mariona o a cárcel de mujeres, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que estos temas, en todos los hospitales que vayan, ya la mayoría pues tienen torres de laparoscopía y debemos de aprender a manejar este tipo de pacientes y qué hacer si se presenta una complicación que van a describir ahora las compañeras. Con respecto, solo van a estar 4 compañeras porque se supone que la otra compañera está enferma, por lo tanto a ella se le ha dado un tema que ella solo lo abordará al final del curso. Bueno, entonces demos inicio. Vaya, tenga todos muy buenas tardes, licenciado, compañero, perdón. Yo, Lorena Cermeño, voy a iniciar lo que es la cirugía, laparoscopia y anestesia. Para iniciar, les voy a hablar un poco de lo que es la historia. Este tipo de Hola, cirugía se buenas utilizó noches. yo. ¿Qué onda, Pacheco? Buenas noches, Liz. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Estamos. Liz. Ya estamos. Buenas noches. Sí, comenzando, vamos, Liz. Ok. Vale. Lorenita, Sí. decime cuál es el objetivo de estudiar este tema. El objetivo de este es que como en un momento dado nosotros podemos enfrentarnos a lo que es una cirugía laparoscópica, poder conocer todas las complicaciones y las repercusiones fisiológicas que esto nos van a causar para nosotros poder prevenirlas. Y en el caso que no los podemos prevenir, actuar de una forma adecuada, una forma precoz, perdón. Carla. Carla Molina.
pasó? ¿No está? ¿Sí? Carla Molina. Bueno, creo que está teniendo problemas Giselle Castillo. Primeramente, saber las complicaciones que uno se va a experimentar al momento de la laparoscopía, también todos aquellos cambios fisiológicos que se van a desarrollar y saber qué hacer y cómo actuar en el momento que nosotros que los cambios se den. También las complicaciones, saber cómo actuar para estar previamente preparados ante todo. Gabriel. Pues primero sería conocer cada uno de los cambios fisiológicos que vamos a tener con esta cirugía laparoscópica. También qué se va a hacer a la hora de cada una de las complicaciones que se pueda presentar. Conocer el manejo anestésico que se va a dar durante esta cirugía. También sería pues estar conocedores de la amplitud de la cirugía, porque sí puede ser una cirugía de mínima invasión, pero como es una cirugía intraabdominal, se pueden presentar lesiones que no se van a verificar a simple vista, sino que tenemos que estar pendientes del monitor, de los signos vitales, también de la capnografía, porque estamos trabajando con gas de CO2, ¿verdad? Entonces, conocer también el gas con el que estamos trabajando. Creo que eso sería. Muy bien. Carla Molina. Creo que tiene problemas con su audio, con su micrófono, porque no responde. ¿Y cómo va a ser para exponer? Bueno, uno de los objetivos debemos de recordar de que en el siglo XXI no podemos quedar atrás. Esto desde 1947 se viene dando este tipo de cirugías. Imagínense, nosotros hasta ahora, desde 1949 comenzaron las primeras cirugías por laparoscopía, y nosotros incluso hasta nuevo, cuando operamos una cirugía por laparoscopía, hasta nos admiramos, no podemos quedar atrás. Entonces, por lo tanto, debemos de estar también a la vanguardia sobre los diferentes métodos que existen, las diferentes técnicas anestésicas que se deben de utilizar. No es lo mismo, podemos dar una anestesia raquídea en este tipo de pacientes, porque no podemos dar una anestesia epidural, o sí la podemos dar. Debemos de saber cuáles son los diferentes compromisos en los que podemos llevar a este paciente, si utilizamos aire, si utilizamos oxígeno, o si se pueden utilizar o no se deben de utilizar. Y por supuesto, reconocer de antemano las posibles complicaciones que nos podemos ver involucrados en este tipo de cirugías. Bueno, démoslo. Vale. Como les decía, voy a iniciar con un poco de historia. Este tipo de cirugía laparoscópica se utilizó por primera vez hace más de 100 años. Y esta se utilizó como que era una alternativa de la laparotomía. Y desde la fecha en el campo de la cirugía, ha ido evolucionando y se ha ido ampliando enormemente, como nos decía Liz, hasta llegar a ser una estrategia estándar hasta el momento, ¿verdad? Y como se han visto de que este tipo de cirugías han mejorado y también nos ha ido disminuyendo lo que son los traumatismos a los que se somete los pacientes. También la morbilidad se ha visto que se ha ido disminuyendo con este tipo de cirugía y la estancia hospitalaria, y por ende también se van a disminuir los costos. Este tipo de cirugía se utilizaba en la década de 1970 como como tratamiento, como diagnóstico, como cirugía diagnóstica en cuadros patológicos ginecológicos. Y ya se fue utilizando a lo que era colecistectomía y ya se fue ampliando en el año de 1980. Y se vio de que proporcionaba
proporcionaba múltiples beneficios en comparación a intervenciones abiertas y se caracterizaba principalmente por su mejor mantenimiento de la homeostasis. Y tenemos aquí en sí la definición de cirugía laparoscópica. Tenemos que esta es una técnica de mínima invasión en la cual se van a introducir por accesos quirúrgicos, ya sean tubos y sondas especializadas. Vale, en este tipo de cirugía se hacen incisiones pequeñas de piel de aproximadamente 1 centímetro de longitud para poder facilitar lo que son la introducción de los tubos rígidos llamados trocares, que estos trocares que son los que se pueden observar ahí, son tubos o canales unidireccionales de punta cortante y múltiples puertos que le van a servir al cirujano, para lo que es el monitor, en el cual se van a ver toda la exposición de la que está teniendo el cirujano, ¿verdad? Y está el neumoinsuflador, es realizar el neumoperitoneo, y la videocámara, que es a donde se va a conectar el laparoscopio, y la fuente de luz, que es para poder iluminar, ¿verdad? Al cirujano, a dónde está, qué estructuras está tocando. ¿Sí la puedes pasar, por favor? Y tenemos que esta exposición del espacio intraperitoneal se logra por lo que es la presurización del interior del abdomen, una técnica llamada como neuroperitoneo. En pocas palabras, es la introducción de gas a la cavidad abdominal para poder expandir y darle un buen campo quirúrgico al cirujano. Y se realiza con lo que es un gas, que es el dióxido de carbono. También hay otra alternativa que se puede utilizar como la retracción de la pared externa del abdomen, que más adelante les voy a hablar. Y en este tipo de neuroperitoneo se utilizan presiones abdominales, que son la PIA, que van desde 10 a 15, aunque unas bibliografías dicen que van de 12 a 15, y en otras nos habla de cuando un paciente tenga algún problema, ya sea cardiopulmonar o respiratorio, ya estas presiones pueden disminuirse. Entonces, el rango que nosotros vamos a manejar es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Lorena, ¿Sí? ¿cuánto es la presión normal intraabdominal? Intraabdominal. Se debe de manejar una presión de 0 y dice que es normal hasta 5 milímetros de mercurio. Correcto, entonces este es un dato que no debemos de perder. Hay otros libros que dicen que es de 0 a 3. Si tú has encontrado de 0 a 5, muy bien. Entonces eso es bien importante también conocer, ¿verdad? Porque a veces uno le pregunta, ¿y cuánto es la presión? Y uno se queda, no sé. Entonces existe ya una presión intraabdominal, que es la que ella acaba de mencionar. Démosle. Disculpa. Vaya, sí puede. Hola. Disculpa, ¿vas a hablar del CO2? ¿Vas a hablar del gas que se introduce? Sí, Ajá. sí, Pero ahorita voy a hablar de los gases utilizados. Ok. Sí, puedes pasar la diapo, por favor. Aquí tenemos todos los gases utilizados para el neumoperitoneo. En realidad, al principio cuando ya se están planteando los inicios de la laparoscopía, había una controversia de cuál era el gas ideal o qué características debería tener este gas para ser ideal para poder introducirse en lo que es la cavidad peritoneal. Y ya con el tiempo se plantearon ciertas características, que debería ser incoloro, fisiológicamente inerte, no debería ser inflamable, y debería ser muy soluble en plasma. Entonces, con todas estas premisas que ellos estaban como debatiendo, digamos así, se consolidó alrededor del mundo que el gas ideal o el de elección es el CO2, ya que cuenta con la mayoría de las características que estaban buscando, que el perfil de seguridad de es bastante deseable, y tiende a ser fuertemente soluble en sangre, lo que va a facilitar la eliminación de de forma rápida por los pulmones.
Y también que este gas no es ni inflamable ni oxidante, por ende se puede utilizar, como en este tipo de cirugía se utiliza lo que es el cauterio o láser, no va a haber un riesgo de que haya un incendio, o poder decir, que se produzca una flama dentro del paciente, ¿verdad? Y también de que el costo de este gas es bastante bajo. Si pueden pasarle, por favor. Y ¿Por qué acá no, tenemos los parámetros. por qué no utilizamos oxígeno o aire? Porque esos nos permiten que haya combustión, entonces puede que haya la presencia, cuando utilicen el cauterio o el láser, puede que se realice una flama. Muy bien. Y en cuanto a los parámetros de insuflación, tenemos que con la introducción del neumoperitoneo en la cavidad abdominal, esta puede causar lo que es el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, generalmente el CO2 que se va a ir insuflando dentro de la cavidad, este se utiliza de 4 a 6 litros por minuto hasta alcanzar una presión de 10 a 20 milímetros de mercurio o el parámetro que les decía, hasta 15 milímetros de mercurio, para evitar cualquier complicación, ¿verdad? Luego ya, cuando ya se logró la presión ideal que nosotros estábamos buscando, o bueno, que el cirujano estaba buscando para tener un buen campo quirúrgico, ya se va a mantener a un flujo constante de 200 o a 400 cc por minuto. Sin embargo, existen unas guías internacionales que nos hablan o nos recomiendan de tener unas presiones abdominales bajas, estas con el fin de disminuir las complicaciones que se dan relacionadas a los aumentos de presión abdominal. ¿A cuántos grados centígrados se encuentra este CO2 en el tambo? ¿En cuántos grados? Fíjese que yo estaba leyendo que este es un gas bastante frío. Cuando ya lo introducen al gas está de 21 grados centígrados, pero se almacena en una temperatura de menos 78 grados centígrados. Carla Molina ya se incorporó. Nada. Giselle. No está tampoco. Gabriela. La temperatura a que se mantiene el CO2, había leído que era menos 80 grados centígrados y también otra literatura decía que era menos 78.5 grados centígrados. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, está relativamente en una temperatura muy baja y posteriormente, cuando lo pasamos a lo que es la cavidad, este tiene una temperatura casi de 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que el paciente puede comenzar a perder calor. Y ya vimos de que al perder calor vienen las arritmias, vienen el autoconsumo de oxígeno, y si ya el paciente ya por ende tiene una patología sobreagregada, se nos puede complicar. Por eso es importante saber cuánto era la presión, a cuánto está la temperatura del gas, a cuánto entra, porque son parámetros que nos sirven de referencia. Entonces, de repente el paciente comienza a temblar y nosotros decimos, le vamos a quitar el aire, pero en realidad es por el gas que le estamos introduciendo. ¿Cuánto pierde de temperatura el paciente? Pierde 0.4 grados centígrados por cada 40 a 60 litros de gas que se le esté insuflando. Muy bien, entonces miren,
de punto 3 a punto 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que entre más se insufle, entre más se le esté administrando, este paciente va a perder más temperatura. Por lo tanto, si es un viejito, debemos de tener presente de poner una sábana térmica. Si es un niño, poner una sábana térmica. Si es una persona normal, pues cubrirlo. Ya habíamos dicho de que las vendas elásticas no previenen el tromboembolismo, pero sí pueden mejorar a mantener la temperatura del paciente, cubrir sus brazos. Generalmente es bien difícil cubrir el tórax porque el campo quirúrgico donde están trabajando, debemos de recordar que la laparoscopía se puede hacer en varias áreas. Muy bien, démosle. Muy bien. Y también tenemos que por recomendaciones de estas guías internacionales, cuando se tratan adultos mayores o pacientes que tienen comorbilidades, se puede recomendar utilizar presiones de hasta 8 o 10 milímetros de mercurio, eso con el fin de que no se vaya a ver un cambio tan brusco y no se vean tan notorias las complicaciones. Y el gas se puede ir insuflando en un parámetro de 1 a 2.5 litros por minuto en lugar de 4 a 6. Esto con el fin de disminuir todas las complicaciones, ¿verdad? ¿Y lo puedes pasar? Sobre la insuflación, eso también va a depender mucho de lo que del cirujano. Entre menos tasa de litraje le meta, es mejor, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que logran trabajar hasta con 8 a 10 milímetros de mercurio. Eso es excelente porque no causa muchos cambios hemodinámicos en el paciente. Por supuesto, cuando van comenzando y si nosotros no nos percatamos de cuántos le está dando de litraje, porque nosotros para eso es de que estamos estudiando este tema, para decirle, hey, ya tenés 12, ya tenés 15, porque ahí en la pantalla, en el display, va diciendo cuánta presión se va ejerciendo en el neumoperitoneo o en la cavidad abdominal. Entonces debemos de decir, hey, ya tenemos, y ya comienzan y paramos, porque él está en otra cosa, él se puede olvidar de cuánto está insuflando, porque eso constantemente está mandando. Entonces, por eso es importante reconocer la torre, saber a dónde es que está programando el litraje, para uno estar pendiente. No solo es ahora poner el CO2, el halogenado y estar chateando, o poner las bombas y estar chateando. No, es de estar en la jugada con este tipo de pacientes. No sé si querés agregar algo, Pacheco. Sí, con respecto a lo que vos has dicho, uno hay que conocer la torre, o sea, o el equipo que se está utilizando, porque algunas veces, ¿cómo se llama? Se está dando mucha presión. A veces el display que tú decís es digital, entonces suelen estar dando más presión o estar dando menos presión. Entonces, lo que tú decís es muy cierto, uno tiene que estar más atento con este tipo de pacientes porque ¿cómo se llama? Vamos a ver los cambios hemodinámicos en el paciente, los vamos a ver bien marcados, bien severos. En cuestiones de minutos vamos a ver cambios hemodinámicos cuando comienza el neumoperitoneo. Y, por ejemplo, los pacientes ya mayores de tercera edad, pues los cambios son sumamente rápidos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos y pues sugerirle al cirujano, hey, bájele presión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muy bien. Lorena, también hay otra cosa importante Sí. de que debemos de saber con respecto a lo que tú estás hablando. Como estamos hablando del CO2, también es importante, así como hablamos en los módulos pasados de cómo se transportaba el oxígeno, también ahora es necesario que nos diga cómo se transporta el CO2, porque es el vehículo que vamos a utilizar para expandir la cavidad abdominal. ¿Te acordás cómo se transporta el oxígeno? Eso ya lo vimos. Hasta fue pregunta de examen.
Giselle, Mm, ¿cómo se transporta el oxígeno? por medio de los glóbulos rojos. Glóbulo rojo. Mm, Solo así. Bueno, ¿cómo se transporta el CO2? Gabriela. No sé si estoy en lo correcto, Lick, pero yo había leído que se transportaba de 3 maneras, que era como, como iones de bicarbonato combinado con hemoglobina y el otro era disuelto, creo, disuelto en el plasma. Esos eran los 3 tipos de transporte. Carla, tampoco. Milagro, ¿te acordás tú cómo se transporta el oxígeno? Hola, ¿me escuchan? Simón. Ah, vale. Físicamente disuelto combinado con hemoglobina. Muy bien. En, Si un en paciente, el, ajá, en el, y si un no me paciente acuerdo. lo tenemos en paro y crees que es necesario solo la hemoglobina, No, en hemoglobina, ¿cómo se llama? Es que se me ha ido la palabra. En el, en, en el líquido circulante, en la sangre circulante, en el ¿qué es eso? volumen sanguíneo circulante, ¿Cómo se llama eso? distribuido en el plasma. ¿Qué más? Ya habíamos explicado eso, porque imagínate que de casualidad el paciente Sí, se... sí. ¿Ah? ¿Por qué le ponemos oxígeno al paciente cuando lo vamos a dormir? Por la oximoglobina. Solo es. Saúl, está conectado. Hola, ¿me escucha? ¿Cómo se transporta el oxígeno? Em, en forma de bicarbonato también, ¿Qué más? o como compuestos carbamínicos combinados con las proteínas. ¿Qué más? Disuelto en el plasma y bueno, esas son las 3 que sabía. Bueno, está conectada la niña que lo sabe todo y lo que no lo sabe lo ha leído. Igual el oxígeno combinado con la hemoglobina y el oxígeno disuelto en el plasma. En iones nitrógeno. Ajá, ¿qué más? Bueno, les vamos a cambiar entonces para ver si medio los orientamos. ¿Cómo se da el aporte de oxígeno? Bueno, vamos a comenzar. Rosalba, Dígame, ¿cómo se da el aporte de oxígeno? ¿A través de qué mecanismo? bueno, la encargada del transporte de oxígeno es la hemoglobina. Exacto, muy bien, ya dijimos uno. ¿Qué más? Esta hemoglobina tiene una, no recuerdo cómo es que se llama, pero es la oxihemoglobina. Se convierte en oxihemoglobina cuando se une al oxígeno. ¿Y qué otro mecanismo? Bueno, vamos a ver otra compañera que no. Creo que, Alejandra que no, Bolaines. creo que
se han oxidado con las vacaciones. Cabal, y eso ya lo dijimos. Alejandra Bolaines. No, Lick, no. Aparte de lo que dijeron los compañeros, no. Pero eso ya lo vimos. Alejandra Guandique. No está. Bueno, hoy todos tienen fotos que regalan, no podemos preguntar. Ah, como no, aquí está Carla Molina. Ella es del grupo, pero creo que tiene problemas de conexión. Ah, bueno, vamos a ver otro. Natalie Gutiérrez. Sí, yo la verdad lo que ya mencionaron los compañeros. Vanessa Vázquez. No está. Buenas noches. Ujú. No agregaría nada, solo lo que dijeron los compañeros. Saúl Lamilca. ¿O ya participaste? No, por difusión, el aporte de oxígeno hacia las células. Porque más son varios, son 3 mecanismos ya descritos en la literatura. Rafa Cienfuegos. Hola. Difusión también por gradientes de presión. Por gradientes de presión. Paola Orantes. La verdad no sé, yo también le hubiese dicho por difusión, pero no sé cuál más. Mirje Cornejo. Pues igual y lo que los compañeros han dicho. Vamos a dejar de investigación. Bueno, entonces el transporte, así como existe un transporte de oxígeno, así también existe un transporte de CO2. Y como muy bien lo apuntaba la compañera, 1 es disuelto en plasma, 2 es ligado a proteína y 3 en forma de ácido carbónico a través de su ion bicarbonato. Es bien importante de que ustedes sepan estos mecanismos, porque al fallar uno de ellos, entonces comienzan los efectos hemodinámicos y las complicaciones. Y me extraña que ustedes como terapistas que van a llegar a ser no conozcan cuáles son el aporte de oxígeno. Si eso es lo primero que debemos de velar siempre que el paciente no caiga en hipoxemia, no caiga en hipoxia. Entonces, es lo más básico que deben de saber. ¿Cómo es que se transporte ese oxígeno a fin de que este paciente no vaya a quedar descerebrado? Entonces, me extraña porque eso hasta ya lo habíamos hablado y hasta habíamos puesto un ejemplo hipotético si el paciente de repente en la inducción nos hacía un paro cardíaco. ¿Cuáles son las medidas? Porque nada de sirve tener 15 de hemoglobina si ahí va a estar parado. No me sirve de nada eso. Necesito moverlo, ¿verdad? Por eso explicábamos los otros 2 componentes del aporte de oxígeno. Bueno, continuemos. Ajá. Eso ya me acordé. Ah, ya te acordaste, pero ¿se los dejamos de tarea o no? Espérate, luego lo digas, dejémoslo de tarea. Muy bien. Vaya. No les vayas a decir. No. Vaya, démosle. Vaya, y aquí continúo con lo que son otras alternativas de los gases para realizar neumoperitoneo. También tenemos los gases inertes como el helio y el argón. Este tipo de gases, las alteraciones que se van a dar en hemodinámicas y respiratorias en este neumoperitoneo tienden a ser similares al CO2, solo que por desgracia la solubilidad en sangre de esto es muy baja, entonces nos puede crear un riesgo de una embolia gaseosa. Y en cuanto al aire y el oxígeno, era que favorecía a la combustión cuando se utiliza el bipolar, y el ACE, y por ende no se utiliza.
Y en cuanto al nitrógeno, este tiende a ser insoluble y tiene mayor riesgo de embolia intravascular y tiende a ser más costoso. Vaya, correcto. Eso que acaba de decir la compañera es bien importante, ¿verdad? Por lo que ya se dejaron de utilizar esos gases y generalmente ahora solo se usa el CO2. A pesar de todas las características que tiene, también puede llevar a complicaciones, que ya las van a decir. Démosle. Puedes pasarlo. Y otra alternativa es la laparoscopía sin gas. Esta es en la que en este tipo de alternativa se utiliza se introduce lo que es un dispositivo retráctil en forma de abanico y luego se eleva lo que es la cavidad abdominal. Y aunque este es otro dispositivo que se llama fistula. Y el de abanico es como, digamos, como cuando introducimos la mano en un orificio, luego la expandimos y luego hacen la retracción. Pero esta tiene sus desventajas. De que las ventajas, sí, las ventajas, perdón, las ventajas primero es que como ese tipo de cirugía, de técnica, no va a haber una insuflación de CO2, entonces no vamos a tener las repercusiones que tenemos normalmente con la aplicación de CO2. Entonces, la perfusión renal va a estar normal, la esplánica también no se van a ver alteradas, tampoco los parámetros ventilatorios se van a ver normales y también otra ventaja que tiene esta es que también se puede reducir lo que es la metástasis en puertos de entrada en pacientes por cirugías con cáncer. Y también es una alternativa en pacientes con enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares graves. Pero también tiene desventajas de que por no tener una buena expansión va a tener no va a haber una exposición quirúrgica adecuada y va a aumentar la dificultad para poder realizarse. Y también había otra alternativa que era la combinación de la elevación de la pared abdominal con el uso del neumoperitoneo, pero con presiones de CO2 bajas, como de 5 milímetros de mercurio. Estas ya podrían mejorar las condiciones quirúrgicas. Y esa es otra alternativa. Giselle, ¿me podrías decir las ventajas de la laparoscopía con gas? Las ventajas de la laparoscopía, que vamos a tener menos efectos o repercusiones hemodinámicas, también repercusiones respiratorias. ¿Estás de acuerdo, Lorena, con lo que haya dicho? Usted dijo las ventajas con las repercusiones con gas, no sin gas. Con gas, correcto. ¿Está bien lo que dice Giselle? Ella nos acaba de decir las de sin gas. Ajá, entonces yo pregunto las con gas. No. Entonces no estás de acuerdo, ¿no? Gabriela. Sería una menor lesión estomacales, intestinales. ¿Estomacales? Sí, lesiones, cuando se perfora, porque cuando son sin gas hay una mayor expansión del área peritoneal, entonces puede haber una mayor lesión en el estómago. También una menor visualización del campo quirúrgico, porque como hay poca visibilidad, porque cuando son sin gas, perdón, y cuando son con gas hay un mayor campo visual. Y Bueno, ayúdanos, Lorenita. Vaya, las ventajas con gas, solo sería esa, que vamos a tener mayor plano quirúrgico. Y la para que el ventaja cirujano de pueda la estar. laparoscopía, ¿cuáles son? La ventaja de la
de una cirugía por laparoscopía a una cirugía abierta. Las ventajas de esta va a ser de que la cirugía va a ser un poco más pequeña que en comparación a la laparotomía de cielo abierto. También de que van a haber menos respuestas al estrés por la incisión que va a tener, los mejores resultados estéticos. También el lazo de recuperación es más corto. Y también se pueden reanudar mucho más fácil las actividades laborales y el costo es más bajo. Esas serían las ventajas de la laparoscopía. Bueno, muy bien, como tú lo has dicho, uno de... ¿quién habla? Carla, dentro de las ventajas también está disminución del trauma quirúrgico, un retorno rápido a la función pulmonar. Hay menores requerimientos de medicación analgésica ya en el posoperatorio y Lorena decía al principio de que hay una menor estancia en el hospital y eso también ayuda de que haya menor riesgo a infecciones intrahospitalarias. Bueno, muy bien. No te vemos, Carla. ¿Qué pasó, Pacheco? No vemos a Carla. Sí, vamos. Bueno, entre las ventajas tenemos que, primero, hay disminución de las complicaciones quirúrgicas. Segundo, pues nos sirve como un medio diagnóstico, porque de repente a veces vemos una paciente, pongámosle una señorita con un dolor abdominal y todos comienzan y piensan que es el apéndice y uno de repente le dice cuántos días tiene de evolución y esta manifiesta que ya tiene una semana. Y uno dice, puchica, esta quizás ya es una apéndice complicada. El paciente solo se le mire y el gran dolor, entonces podemos hacer diagnóstico y tal vez al final de cuentas solo una simple epía. Mire, si ahorramos lo que es una laparotomía, ya sea supra o infra o media o como le quieran llamar, con unos 3 puertos que se puede realizar. Entonces una de las ventajas también es esa, que lo podemos utilizar como método diagnóstico. También pues acorta el tiempo de recuperación porque como muy bien lo dicen, pues las incisiones son de un centímetro. Hay una disminución del dolor, el trauma, hay un poco trauma en los tejidos intervenidos, es relativamente más económica, aunque si usted, por ejemplo, le pregunta ahorita, vamos a decir entre paréntesis económica, porque una cole, por decirle así, está costando en un hospital económico, vamos a hablar de lo económico porque generalmente donde nos manejamos todos. A usted viene y lo llaman y le preguntan cuánto vale un paquete de una colecistectomía abierta. Bueno, vale 1.500. Pero de repente viene ya el paquete completo. Pero por la laparoscopía, ¿cuánto vale? Bueno, por el uso de la torre cobran. Entonces cobran unos 200 o 300 más. Por lo tanto, esta cirugía sale en 1.700. Pero si usted ve ¿cuánto tiempo va a pasar este paciente de una colecistectomía abierta? ¿Y cuánto tiempo va a pasar hospitalizado este paciente con una cirugía por laparoscopía? Se reduce sustancialmente los gastos. Entonces, por ejemplo, una laparoscopía usted la puede manejar por vía ambulatoria. Usted lo opera en la mañana y en la tarde ya el paciente está en la casa. En cambio, una cirugía, una colecistectomía abierta, por lo menos se tira unos 2 o 3 días en el hospital. Por lo tanto, como decía la compañera, eso induce a las famosas iras, induce más a complicaciones, induce a mayor consumo tanto de personal, más ahora con este tiempo de pandemia, se puede contaminar de tantas cosas que pueden haber. Entonces, al final de cuentas, en realidad sale un poco más barato. Entonces, debemos de saber las ventajas y desventajas. Démosle. Vale, y acá tenemos cómo se va a realizar la insuflación intraperitoneal, que se logra por lo común en la práctica por una pequeña incisión umbilical a través del cual se introduce una aguja de Veres de acero inoxidable, que es esta que se ven ahí,
y una punta roma. Al principio con una hoja de bisturí hacen una pequeña incisión y luego con esta aguja de veres hacen la introducción para poder introducir a la cavidad abdominal y poder insuflar lo que es, poder conectar el insuflador y comenzar a insuflar con parámetros ya ajustados, ¿verdad? Y administrar el CO2. Y una vez ya se ha logrado la expansión de estas, se va a cambiar por lo que es el trocar. Y en en este momento es bien importante estar pendiente de todos los parámetros, la capnografía, la saturación de oxígeno, para ver si no van a dar una insuflación inadvertida en algún vaso, algún capilar. Carla Molina, Y ya se conectó, ¿no? sí, ¿Sí? Hola, hola, sí, dígame. Decime cuánto es la perfusión sanguínea del peritoneo. Hola, hola. ¿Sí? Estamos esperando. Fíjate que como tal no lo encontré como peritoneo, sino como perfusión gastrointestinal. Y era el 24%. Giselle. Hola, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos, Giselle. Yo lo encontré como un 50%. 50%. ¿A dónde lo encontraste así? En un PDF, pero no se ve muy confiable. Gabriela. Igual, y como tal no lo encontré del peritoneo, pero sí del hígado y del tracto intestinal, decía que era de 24% y otra literatura decía que era de ¿Cuánto el 27%. hígado? De 24%. Del hígado y el tracto intestinal decía que era del 24%. Y en otra literatura encontré que era del 27%. Esta fue una tarea que les dejamos a todos. Alguien que lo haya encontrado. Aparte de yo Milagro, lo porque que ella ya la encontró. Ujú. Bueno, yo lo que encontré es saque de que el peritoneo es tener, solo el 25% de este está debidamente perfundido, entonces decía que solo utilizaba el 5% del gasto cardíaco. Muy bien, excelente. ¿A dónde lo encontraste? Fue una guía de anestesia chilena. Excelente, muy bien. Ya le regalaste el punto. Bueno, ahora decinos. Esta tracción del peritoneo nos provoca una estimulación. ¿Por qué nervio está mediada? Bueno, tú ya me contestaste Una una estimulación vagal. una estimulación vagal, entonces, ¿qué sistema actúa? ¿Qué sistema? El simpático. El simpático. Una estimulación. Ajá, Giselle. Giselita le vamos a decir, porque si no se van a enojar que porque solo a Lorenita le decimos Lorenita. Ajá. También por la estimulación del nervio vago. Exacto, pero ¿cuál sistema se ve involucrado?
Esto es bien importante porque, por ejemplo, no sé si ustedes ya han dormido una cesárea y de repente jalan el peritoneo y el paciente le causa unas grandes bradicardias o de repente comienza con náuseas y vómitos. Por lo tanto, esto es viejo, ya lo hemos visto. Entonces, Y ¿cuál que no es? es el estímulo parasimpático. Bueno, ya le dio la respuesta. Démosle. El sistema nervioso parasimpático libre. Sí, ya lo dijo la Carla. Continuemos. Siguiente, por favor. ¿Cómo no? Con gusto. Gracias. Oíme, Lorena, Sí. regresar a la diapositiva. Pacheco, preguntarle a las otras compañeras porque ella ha contestado varias. Ujú. Regresar a la diapositiva. La técnica de cómo se hace no la has descrito. Sí, la describí. De cómo se hace el neumoperitoneo. Y esa aguja que estás viendo ahí tiene una característica especial. ¿Cómo se llama? Creo quizás la punta roma que tiene esta o Vamos a ver. Alexander Molina. Preguntarle a la del grupo, Pacheco, y después nos vamos con los demás. ¿Quiénes son los del grupo? Está Giselle, está Carla y está Gabriela. Lick. Dime. También decía que esa aguja contenía un orificio lateral para que el gas pase a través de esa aguja. Y también hay una prueba que se llama prueba de Plummer, que en esa consiste en que se aplica solución salina en la aguja para verificar si ya hay una pérdida negativa en la cavidad intraabdominal. Eso quiere decir que ya está en la cavidad abdominal. No sé si ese procedimiento quería. Sí, pero la aguja tiene un nombre específico, o por lo menos una de las que más se utiliza. ¿Ver? De Verres. Aguja de ver. Aguja de Verres. Sí. Verres. ¿Cuál es la característica? Además del orificio. Pues yo recordaba y había leído que esa es la primera aguja en introducir y esta pues introduce a ciegas en la parte umbilical, subumbilical. Eso recuerdo. Sí, ser. De que se puede manipular como un lápiz al momento de la introducción y al momento de la introducción debe de seguir como un trayecto en Z. Se va a dirigir la aguja como 1 centímetro hacia abajo y cuando se empieza a notar ya la resistencia se inclina aproximadamente unos 45 grados. Ya para llegar a la cavidad peritoneal. Dime. Esa aguja también es la que va a realizar el neumoperitoneo. Sí. Quizás es el resorte ese que tiene ahí. Quizás esa es la característica, que una vez que se introduce y ya ve que ya hay una disminución de la presión, ese se dispara y se va como, se sale para que no vaya una perforación. Ajá, igual que el trocar. Tú hablaste de los trocar, ¿vas a hablar más de los trocar? No, hasta ahí llegaría. Y ahorita solo de los venes. ¿Qué características tienen los trocar? Tienen que tener una característica. La característica de los trocar es que también no permiten la salida del CO2 y entonces no se va a perder lo que es el neumoperitoneo que se ha realizado. Vale.
La aguja de Verres tiene un resorte que tú ya lo mencionaste. Ese resorte es una forma de seguridad para que cuando haya pérdida de la resistencia, lo que tú mencionaste, haya el cirujano o el operador, el ginecólogo o el cirujano, quien esté operando la aguja, va a sentir la pérdida de la resistencia, como cuando nosotros introducimos una aguja de TUI en el espacio epidural. Vamos a sentir una pérdida de resistencia. Y algunos cirujanos utilizan una jeringa de 10 con solución salina para saber cuándo están en la cavidad abdominal. ¿Qué pasa si esa aguja está introducida en una víscera? Gabriela. Va a haber una perforación, ajá, y tendría que pasarse ya una cirugía abierta y tendrían que reparar ese daño. Sí, no. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a sentir el cirujano? ¿Qué es la maniobra que el cirujano va a sentir cuando no está en la cavidad, sino que está dentro de una víscera? Tal vez, Pacheco, tal vez no dentro de una víscera, sino que no se encuentre dentro de cavidad, sí. De cavidad, sí, porque si no, pueden malinterpretar, pensar que ha perforado y ha dañado alguna estructura. Alguna víscera, sí. ¿Será que no va a presentar la pérdida de la resistencia? O sea, no va a haber una presión negativa, sino que simplemente va a pasar. Así es, no va a tener una presión negativa, al contrario, ¿verdad? Al contrario, va a tener una resistencia mayor. Y los trocar, debieron haber hablado un poco más de los trocar. El trocar tiene un dispositivo, hay trocar metálicos y hay trocar plásticos. El trocar tiene regresarlo, no tenés una diapositiva de trocar. Hay metálicos y hay plásticos. Ahí están. Ahí está, aquí está. Aquí a su izquierda. Lástima que no se ven bien las fotos. Pero estos trocar tienen unas ciertas características. La punta, algunos son punta de acero y otros tienen punta plástica. Pero tienen un dispositivo que cuando se introduce a la cavidad y hay pérdida de la resistencia, ¿cómo se llama acá? Entran en la cavidad y hay pérdida de la resistencia, automáticamente esa punta metálica de filo se retrae. Entonces, el cirujano, ese es un dispositivo que hoy en día traen los trocar para evitar hacer lo mismo que podríamos hacer con la aguja, ¿verdad? Que es perforar una estructura. Entonces, el trocar, lastimosamente no tenemos una buena diapositiva para mostrarles. Tienen en el agarre, donde el cirujano pone su mano y hace su fuerza, tienen un dispositivo, un seguro, que se le pone el seguro para que cuando ellos introducen y llegan a cavidad, se dispara automáticamente y se contrae la punta metálica. Ese es para evitar lesionar otros órganos. ¿Vea? Lo mismo la aguja. Sigamos con la otra diapositiva, con la que estamos. Entonces, si ustedes se fijan, la aguja tiene una válvula de 3 vías. ¿Para qué sirve esa válvula de 3 vías? Lorena. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, creo que
Es válvula de 3 vías porque va como a obstaculizar el paso del CO2, porque ese trae un orificio lateral que es para que pase el CO2. Sí, es lo que había mencionado Lorena. Se conecta una jeringa. Sí, Ajá. creo que para conectar sí, para Sí. conectar pues, ¿Cómo? No te escucho. No escucho. Se le fue el audio. Creo que tiene problemas de señal. Ok, entonces la válvula de 3 vías sirve, uno, para conectar la jeringa para hacerle la prueba de la solución salina. Y segundo, la otra vía para conectarle el CO2 para Para insuflar, mientras ajá, y hacer el neumoperitoneo. Ajá, sigamos entonces. No le escucho. creo que se le fue la señal. Sí, creo que se le fue la señal. Bueno, entonces continúa tú, Gabriela, al menos mientras ella recupera él. Sí, está bien. Serían los beneficios de la cirugía laparoscópica, como ya se habían mencionado, ¿verdad? Y otro también importante de los beneficios de la cirugía laparoscópica es que hay un menor sangrado perioperatorio. Esa es una de... Hola, disculpen, me sacó la... Esta mujer no, andaba hoy- comprando tamales. Ay, no, es que me sacó, disculpe, Dale, dale. buscando cena andaba ahí. Bien. No vaya, vamos a continuar. Y los beneficios de la cirugía laparoscópica, aunque ya los mencionó en sí el IC, ¿verdad? Que eran los mejores, en cuanto al paciente, eran los mejores resultados estéticos, el lapso de recuperación más corto, por ende, la reanudación de las actividades va a ser más temprano. También la reanudación de las actividades habituales también va a ser más rápida, y los costos que nos dijo que podía ser relativa a eso, ¿verdad? Y el riesgo médico es inferior, ¿verdad? Y en cuanto a resultados clínicos van a ser superiores, y la reanudación más temprana de la función intestinal, aunque estas también se tenían un debate de que era igual a la laparotomía. Y las complicaciones postoperatorias tienden a reducirse con la laparoscopía. Y en cuanto a los específicos del cirujano, va a haber una disminución de la respuesta al estrés por la incisión, menores requerimientos de opioides, el dolor va a ser menor en el postoperatorio, menor desplazamiento de líquido y la disfunción respiratoria en el postoperatorio. Y las desventajas, si lo podrías pasar, por favor. Claro. Y las desventajas que esta nos acarrean está de que en un 40-75% de los pacientes presentan lo que son náuseas y vómitos postoperatorios, y va a haber un dolor referido por lo que es la insuflación de CO2. En esos pacientes tienen sus espasmos y cólicos por lo mismo, ¿verdad? En las específicas del cirujano, que el cirujano tiene que estar bien especializado, aunque todas las cirugías también, ¿verdad? Pero en el manejo de eso tiene que manejarlo bastante bien. Y en los aspectos ergonómicos, la desventaja es que el cirujano no va a poder tener una sensación táctil de lo que está haciendo, por tanto, las cirugías se prolongan un poco más. Y tienen que tener siempre las instalaciones y los equipos tienden a ser muy complejos, y si falta alguna pieza no se realizan las cirugías. Y es más difícil la reinvención o el manejo de este tipo de cirugías, si ya hubo otras,
porque puede que haya adherencias. Y en los específicos del anestesiólogo, tenemos también las respuestas del estrés inducido por el neumoperitoneo, que eso nos van a acarrear un montón de complicaciones que pueden, y también los cambios de posición nos dan cambios fisiológicos y también las complicaciones que se nos pueden poner, los problemas restrictivos que se dan por los problemas ventilatorios que se dan por la restricción que el neumoperitoneo provoca. También las complicaciones extraperitoneales por CO2, ya sean una embolia gaseosa, que ya se las van a ir mencionando, y el acceso limitado al paciente en el caso de que sea una cirugía robótica, pero eso no se hace en el país. Y hasta aquí llegaría Yoli. ¿Cuál es la principal complicación en este tipo de cirugía laparoscópica? ¿Cuál es la principal? Ujú. La principal complicación que el CO2 pueda que sea absorbido demasiado rápido y nos dé una embolia gaseosa. Esa es la complicación más que todo anestesista le tiene más miedo. Sí, esa es una complicación terrible, pero la complicación más frecuente. Más frecuente. Giselle. Las lesiones vasculares e intestinales. Eso no es frecuente. Si no, nadie se dejará operar. Lick, la perforación de algún órgano. No, esa no es frecuente. Dentro de las más frecuentes decía que el enfisema subcutáneo. ¿Quién más? El capnotórax también. No. O una regurgitación. No. El dolor escapular. ¿Por qué? Por la tracción que hace. Por la tracción que hace. La mordieron. A ver quién tiene ahí cerca, mira. No, por la tracción que hace el hígado con los ligamentos frénicos y estimula el nervio frénico. Alguien que le ayude, Giselle. También creo que puede ser la intubación endobronquial. No. Esto es más, puede ser tema de tesis. Ahorita todavía nadie lo ha hecho. Bueno, en la carrera, por supuesto. Ujú. Giselle, estamos esperando. Lick, Dale. no sé si serían bradicardia o arritmias por la posición, porque tiene que estar en tren de Lemburg. No. Lick no será hipertensión. No. Licenciado, ¿y el dolor peritoneal? Exacto, la mayor complicación de este tipo de pacientes es el dolor que presentan posterior a la cirugía. Entonces, como muy bien apuntaba Carla, que es por la irritación del CO2 sobre el nervio frénico. Por lo tanto, existe un tratamiento. ¿Cuál sería Lorena? El tratamiento que leí era de que una vez se termine el neumoperitoneo, deberíamos de ventilar al paciente con una FiO2 al 100% media hora después, para poder reducir este dolor y que que se vaya eliminando el CO2 que aún ha quedado ahí. ¿Crees que nos ayuda, Milagro?
Sí, como mencionó Lorena, como es por parte de CO2, sí la ventilación del 100% media hora después, pero también se puede reforzar con una analgesia multimodal. Correcto. Entonces, como muy bien, lo primero que hay que hacer, ya se los he dicho como 1000 veces, ¿qué es? Embolismo, hipertensión, arritmia, angina, siempre es el mismo tratamiento. ¿Cuál es? Eliminar el estímulo desencadenante. Eliminar el estímulo desencadenante. De nada nos sirve estarle poniendo analgésicos si el CO2 persiste en la cavidad abdominal. Por lo tanto, siempre debemos de estar presente y teniendo en cuenta que esa cavidad no haya sido desensuflada correctamente y que no quede resto de CO2, porque si no, de nada nos sirve. Ahora bien, pueden quedar ciertos restos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, como ya apuntaron las compañeras, buen tema de tesis. El oxígeno como tratamiento para el dolor en pacientes para laparoscopía de 25 a 30 años, operado en el Hospital Rosales, bajo anestesia general, en tal. Ya estuvo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, excelente, miren, fácil. ¿En cuánto tiempo se van a graduar? 3 meses. Entonces solo está de aplicar las diferentes técnicas. Otros también manifiestan de que se debe de manejar en posición de Trendelenburg, y la otra es, como decía, pues estar poniendo o aplicando anestésico local en los lugares donde se han hecho las incisiones. Incluso hay alguna literatura que dice que se puede poner incluso como que sea anestésico local en los lugares donde ha operado el cirujano, ¿verdad? Eso para disminuir, pero el tratamiento definitivo es el oxígeno, en caso de que sea por CO2. Démosle, bueno, muy bien, Lorena, pasemos. Hasta ahí llegaría yo, comienza mi compañera Giselle. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las repercusiones fisiológicas de la laparoscopía. Para empezar, dale, pásala, por favor. Les voy a hablar acerca de las alteraciones hemodinámicas que vamos a tener en la laparoscopía. Vamos a ver de que los cambios hemodinámicos que nosotros vamos a observar durante esta cirugía, estos van a estar determinados principalmente por los cambios de posición del paciente, también el estado del volumen intravascular del paciente y los cuadros patológicos basales que el paciente trae, y también por la técnica quirúrgica que se va a utilizar. Vamos a ver de que en los pacientes sanos, ellos van a tolerar sin problema los cambios fisiológicos de mínima invasión, pero para reducir estas complicaciones y optimizar las situaciones en cuanto a la cirugía, siempre se tiene que tener un conocimiento necesario de la fisiología y estar preparados ante cualquier situación. Vamos a ver de que los cambios de posición del paciente se van a ver modificados debido a los efectos de la presión intraabdominal de este. En cuanto a la posición extrema del Trendelenburg, durante el peritoneo, este nos puede aumentar el retorno venoso y el llenado cardíaco. En cambio, la posición de Trendelenburg inverso, lo que nos va a hacer durante el peritoneo, hará de que se aumente la resistencia vascular sistémica y esta va a presentar pequeñas disminuciones en el índice cardíaco. Siguiente, por favor. Vamos a ver de que al momento de la insuflación del paciente, preferiblemente se debe de hacer en decúbito dorsal y se va a mantener una presión intraabdominal entre los límites recomendados, que en este caso sería de 12 a 15 milímetros de mercurio, para poder reducir cualquier
disminución en cuanto a la precarga. Vamos a ver de que el aumento de la presión intraabdominal nos va a dar una disminución en la precarga debido a la compresión de la vena cava inferior. Y también vamos a presentar un aumento en la poscarga debido a la resistencia que va a tener que vencer los ventrículos para bombear la sangre en cada latido. Y esto nos va a llevar a una disminución en el gasto cardíaco. Siguiente. Aquí les traigo un esquema en el cual voy a tratar de explicárselos. En cuanto durante la inducción anestésica, vamos a ver de que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo van a disminuir y esto nos va a provocar a su vez una disminución en el índice cardíaco. Pero esto va a mantener la presión media igual. En cuanto ya en el momento del neumoperitoneo, al comenzar la insuflación con el CO2, se va a producir un aumento de la presión arterial, tanto sistémica como también la presión pulmonar, la cual esto nos va a provocar una disminución en el índice cardíaco. Como les estaba diciendo, en el neumoperitoneo se va a aumentar la presión intraabdominal debido a la distensión del peritoneo y esta nos va a liberar la liberación de catecolaminas, que estas nos pueden desencadenar una respuesta vasoconstrictora, lo que nos puede conllevar a aumento en las presiones del llenado sanguíneo. En cuanto a esto, también se ha observado en cirugías de que se baja el flujo venoso femoral cuando se aumenta la presión intracraneal. Eso nos va a provocar una disminución en el retorno venoso y por lo tanto una disminución en la precarga debido a la compresión de la vena cava inferior, como les decía anteriormente. Siguiente. En cuanto a las alteraciones respiratorias, vamos a ver de que prácticamente cuando se insufla con CO2 adentro del peritoneo, les voy a poner un ejemplo de que tenemos nosotros un globo y lo tratamos de meter en un vaso pequeño. Es prácticamente lo que va a suceder al momento de la cirugía. Pero un efecto temprano en la insuflación, lo que vamos a tener de que en este caso se va a desplazar el diafragma al interior del tórax y esta situación se puede ver agravada si el paciente está en posición de Trendelenburg. En este caso podríamos nosotros tener un desplazamiento cefálico de la carina y esto nos puede agravar el riesgo de la intubación endobronquial debido a la presión que ejerce en este caso el CO2. En cuanto al incremento de la presión intraabdominal y el desplazamiento diafragmático, esto lo que nos va a provocar es la compresión de ambos pulmones y esto nos puede conllevar a telectasias, a la desigualdad de perfusión, ventilación-perfusión y también a hipoxemia, que en este caso va a ser la disminución de la presión de oxígeno parcial. Siguiente, porfa. Aquí les traigo otro esquema. Al momento de que nosotros vamos a tener el neumoperitoneo, vamos a tener un aumento también de la presión intraabdominal, por lo cual los pulmones van a tener menos espacio para insuflarse debido a la elevación diafragmática. Esto nos puede conllevar a una disminución en la compliance pulmonar, también a una disminución de la capacidad residual, un aumento de la presión de la vía aérea y una disminución en el volumen de reserva respiratorio. Si nosotros llegamos a esto, el riesgo de que nuestro pulmón sufra atelectasias es muy alto,
debido a los cambios de la relación entre ventilación y perfusión, lo que nos va a llevar a una hipoxia, consiguiente a una hipercambia, que es el aumento del CO2, y esto nos puede provocar en últimos casos una acidosis respiratoria en el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones que vamos a ver nosotros en la función renal, siempre en el mismo peritoneo, este nos va a causar un aumento de la presión intraabdominal, también como les decía anteriormente, un aumento de la presión venosa central, lo que nos puede conllevar a un aumento en la presión carpinalar intraglomerular, y al momento que nosotros tengamos esto, se va a bajar la presión de perfusión renal, lo que nos puede conllevar a una disminución en la diuresis o a una oliguria. Siguiente. Vamos a ver de que otra de las repercusiones fisiológicas en la laparoscopía vamos a estar presente el reflujo gástrico. Este se va a dar debido al aumento de la presión intraabdominal. Nos puede provocar un riesgo en el reflujo pasivo del contenido gástrico. Como ustedes saben, el reflujo gástrico es cuando el contenido gástrico sobrepasa la parte interior del esófago. Podemos tener ácido gástrico adentro de aquí debido al aumento de la presión intraabdominal. Giselle, ¿Sí? ¿la absorción transperitoneal de qué va a depender? Ajá. Giselle, De la cantidad del CO2. de la cantidad de CO2. ¿De qué más? De la perfusión. De la perfusión peritoneal. ¿Qué más? Carla. Carla Molina, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Qué pasó? ¿Nos lo dejamos hasta aquí el tema? Creo que Carla tiene problemas de conexión. ¿Y Giselle? No, no estoy segura, Vicky. Gabriela. Verdad que la pregunta fue de que, bueno, lo que me acordaba era una hernia hiatal, ¿o no? No. La absorción transperitoneal del gas, ¿de qué depende? Depende de 4 factores. ¿Cuáles son? Lorena.
del retorno venoso, de la resistencia venosa, del flujo sanguíneo. No. No. Milagro, ¿conoces tú la respuesta? Del índice de solubilidad del gas, De la solubilidad de, del gas, correcto. ajá, de la cantidad de vasos sanguíneos que En la irrigan el cantidad. lomo. ¿Qué más? También cuando mencionaba la literatura que si no hay una adecuada relajación de la pared muscular, también favorecía la absorción de CO2. Hasta ahí sabía yo. Vale. Muy bien, como entonces ella apuntaba, depende de 4 factores. Uno de ellos, la solubilidad en gas. La segunda, como dice, de los vasos o de la perfusión peritoneal. 3, de la duración del procedimiento. No es lo mismo una cirugía que se tarde 20 minutos a los del Sacamil que se tardan 5 horas porque son los R1 o el R2 que están comenzando. Entonces también depende de la duración y también del lugar de la insuflación. Entonces esos son 4 factores que no se les deben de olvidar. Démosle. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos del carboperitoneo en la fisiología, en el sistema nervioso central, vamos a ver de que el neumoperitoneo nos va a producir un aumento en la presión intraabdominal debido a la elevación diafragmática. Como les explicaba anteriormente, esto nos va a dar alteraciones respiratorias, lo que nos puede conllevar a hipoxia, después a hipercapnia y va a haber un aumento en la presión intracraneal. Vamos a ver de que en cuanto a la hipercapnia, esta va a producir una vasodilatación cerebral, lo que nos va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y por ende un aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué aumenta la presión intracraneana? En este caso sería por la hipercapnia. Solo por eso. Por las posiciones también. ¿Por qué más? ¿Y cómo se traslada? O a través de cómo es que se transporta esa presión. Bueno, sigamos entonces. Lick, soy Danilo. Vale. Ahí no era por el aumento de la presión de la vena cava. Y bueno, no, porque es intracraneal. Bueno, démosle. Hasta ahí sería mi parte, esperando a la otra compañera. Estamos, Nick. Hasta aquí. Bueno, démosle. No, lo siento. Sigo. En cuanto a los efectos del carboperitoneo en el hígado, vamos a ver de que el neumoperitoneo nos va a provocar Dale. nos va a provocar una reducción en el flujo venoso portal y esto nos va a traer como consecuencia una hipoperfusión hepática, que esto nos puede producir una lesión aguda del hepatocito, pero esto va a depender
tanto de las patologías del paciente y también del tiempo que va a durar el acto operatorio, ya sea si es cortito o se va a extender o va a ser prolongado. Voy a ver. Ahora sí pasaría la siguiente. Bueno, démosle rápido, si no lo suspendemos y lo dejamos para el otro lunes o el viernes en la mañana. ¿Ya está lista la otra niña? Hola, hola, no sé si me escuchan, porque Sí. tengo un gran problema con la señal ahorita. Dale, te escuchamos. Aprovecha ahorita que tenés. Ok. Con la cirugía laparoscópica, sabemos de que, bueno, ya nuestra compañera mencionó cuáles son las múltiples que tiene, pero nuestra población tiene una gran cantidad de pacientes que son clasificados como pacientes de alto riesgo. Y llamamos a pacientes de alto riesgo a todos aquellos pacientes que presentan múltiples comorbilidades. Dentro de esas vamos a tocar a dos grupos en especial, los que son los pacientes obesos y las pacientes embarazadas. Pasa la gráfica. Bien. Los, La cirugía abdominal en el obeso va a aumentar el riesgo de complicaciones en comparación con el mismo proceso que se daría a un paciente que no tenga esa condición. Es por eso que la obesidad y la obesidad mórbida se consideran factores de riesgo importantes, generalmente porque alargan el tiempo de la cirugía y pueden llegar a convertir una cirugía por la laparoscopia a una cirugía abierta. Y como ya les decía, porque esos pacientes presentan muchas morbilidades, llámese la hipertensión, diabetes, cardiomiopatía, etcétera. Entonces, esos cuadros de por sí que tienen un estado fisiológico diferente a una persona que no es obesa, y es agregarle, por ejemplo, el neumoperitonitis cerebral, ¿Qué pasó? Se le cayó la señal a la compañera. Sí, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se fue la señal. Sí, se le fue la señal, Lick. Bueno, Pero entonces, creo que ya se... Ujú. Bye. bueno, entonces dejémoslo para tentativamente para el viernes en la mañana, ¿verdad? Tal vez ese día tenga más señal.
Porque por Ok, eso lo he Lick. dejado en la noche, ¿no? Entonces se preparan para el viernes y ahí salimos ya de un solo de este tema del viernes. Ok, Lick, está bien entonces. Entonces para el viernes en la mañana. El viernes en la mañana. ¿A qué Ok, hora? Lick, muchas gracias. Quizás diría yo a las 10 para que ya, como se levantan tarde ustedes, ¿va? O si creen que está muy temprano, lo dejamos todavía a las 11. No, Lick, yo diría que a las 10 está bien. No sé, Ivette, ¿a qué hora se levanta? Quizás ni conectada estaba. Qué gran difamación la que me está haciendo, licenciada. ¿A qué hora te levantas? Supiera que en el rancho me levanto a las 4, lo más tarde. Vaya, vas con la paja. Bueno, entonces chévere, a las 10 el viernes. Bueno, entonces ahí descansen, prepárense porque es bueno este tema, ¿verdad? Pasen feliz noche y me alegro de que no han habido novedades graves por parte de ustedes. Esperamos de que Dios nos conceda todo este año sanito y seguir aprendiendo cada día más. Ok, Lick. Vale, pues feliz Ok, muchas gracias, Lick. Descansen. Excelente, muchas gracias. Yo también espero que todos sigamos Buenas noches, Lick. sanitos y